Hola, ¿cómo están? Bueno, tema muy importante hoy, médula espinal, la primera estructura del sistema nervioso central que vamos a describir. Así que bueno, espero que les guste y les sirva. Arrancamos. Características de la médula espinal. Comienza por arriba en el agujero occipital del cráneo y termina en el borde inferior de L1 en el adulto. En el niño llega hasta el borde superior de L3. Se encuentra en el interior del conducto raquídeo. Está rodeada por tres meninges. En la región cervical y en la región torácica inferior y lumbar se ensancha. Por debajo se aúsa hacia el cono medular, desde cuyo vértice desciende el filum terminali. En toda la longitud de la médula espinal hay 31 pares de nervios espinales formados por las raíces anteriores o motoras y las raíces posteriores sensitivas. Contiene sustancia gris en su interior y sustancia blanca en su exterior. Ahí vemos en la foto la sustancia gris en forma de H. Acuérdense que la sustancia gris son los cuerpos neuronales. Y en la cobertura externa vemos la sustancia blanca, que está formada por fascículos, vías o tractos que conectan diferentes áreas del sistema nervioso central entre sí. La sustancia gris en su parte central tiene un conducto que se llama conducto central. Algo para aclarar también es que la cantidad de sustancia gris presente en cualquier nivel dado de la médula espinal se relaciona con la cantidad de músculos inervados a ese nivel. Así su tamaño es mayor en los ensanchamientos cervical y lumbosacro de la médula espinal. Vamos a hablar de los núcleos del asta gris anterior y asta gris posterior de la médula. Acá tenemos un corte transversal de la médula espinal, donde vemos la cisura mediana anterior, que es profunda, eso ya me indica lo que es anterior, y la cisura mediana posterior, que no es profunda, no está abierta, y eso ya me indica lo que es posterior. Dijimos que la sustancia gris tiene forma de H, vamos a tener el conducto central, y vamos a tener un asta gris anterior, un asta gris posterior y un asta gris lateral también. En el asta gris anterior, la mayoría de las células nerviosas son grandes y multipolares, y sus axones pasan hacia las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes alfa, que inervan los músculos esqueléticos. Las células nerviosas más pequeñas también son multipolares y los axones de muchas de estas pasan hacia las raíces anteriores de los nervios espinales como eferentes gamma, que inervan las fibras musculares intrafusales de los usos neuromusculares. Las células del asta gris anterior pueden dividirse en tres grupos básicos: medial, central y lateral. El grupo medial está presente en la mayoría de los segmentos de la médula espinal y es responsable de inervar los músculos esqueléticos del cuello y el tronco, incluida la musculatura intercostal y abdominal, o sea, todo lo que es el esqueleto axial. Luego tenemos el grupo central, que es el más pequeño y está presente en algunos segmentos cervicales y lumbosacros. En la porción cervical de la médula espinal, algunas de estas células nerviosas inervan específicamente el diafragma y se le denomina con el nombre de núcleo frénico. En los 5 o 6 segmentos cervicales superiores, algunas de las células nerviosas inervan los músculos esternoclemastoideo y trapecio y se le denominan núcleos accesorios. Vamos a tener también el núcleo lumbosacro presente desde el segundo segmento lumbar hasta el primer segmento sacro de la médula espinal y está formada por células nerviosas cuyas acciones tienen una distribución desconocida. Y por último tenemos el grupo lateral, que está presente en los segmentos cervicales y lumbosacro de la médula espinal y es responsable de inervar los músculos esqueléticos y las extremidades. Más que nada lo que es esqueleto apendicular, los músculos del esqueleto apendicular. Luego tenemos el grupo de células nerviosas, el asta gris posterior, que existen 4 grupos de células nerviosas. 2 que se extienden en toda la longitud de la médula espinal y 2 que se restringen en los segmentos torácicos y lumbares. Esta foto más que nada es para que vean cómo están distribuidos los núcleos dentro de la sustancia gris. En rojo vemos las células del asta gris anterior, en azulcito medio violeta son las células del asta gris posterior y en verde son los núcleos de las células del asta gris lateral. Dijimos que en el asta gris posterior de la médula vamos a encontrar 4 grupos de células nerviosas. La primera de ellas es la sustancia gelatinosa, que se sitúa en el ápice del asta gris posterior a lo largo de toda la médula espinal y recibe aferencias relacionadas con el dolor, la temperatura y el tacto de la raíz posterior. Acuérdense que todo lo que es posterior, asta gris posterior, es vía aferente. Asta gris anterior es vía eferente. Entonces, en el asta gris posterior es toda información que va a llegar.
Luego vamos a tener el núcleo propio, que es un grupo de grandes células nerviosas situadas por delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de la médula espinal. Este núcleo constituye la masa principal de células presentes en el asta gris posterior y recibe fibras del cordón blanco posterior que se asocian con los sentidos de posición y de movimiento, o sea, lo que es la propiocepción. También la discriminación entre dos puntos y la vibración. Luego vamos a tener el núcleo dorsal o columna de Clark, que es un grupo de células nerviosas ubicadas en la base del asta gris posterior, que se extiende desde el octavo segmento cervical hacia abajo hasta el tercero o cuarto segmento lumbar. La mayoría de las células son relativamente grandes y se asocian con terminaciones propioceptivas. Y por último tenemos el núcleo visceral aferente, que es un grupo de células nerviosas de tamaño intermedio ubicadas por fuera del núcleo dorsal, que se extienden desde el primer segmento torácico hasta el tercer segmento lumbar de la médula espinal. Se cree que se asocia con la recepción de información aferente visceral. En el asta gris lateral también encontramos células nerviosas que se extienden desde el primer segmento torácico hasta el segundo o tercer segmento lumbar de la médula espinal. Las células son relativamente pequeñas y dan origen a las fibras simpáticas preganglionares. Un grupo similar de células halladas en el segundo, tercero y cuarto segmento sacro de la médula espinal dan origen a fibras parasimpáticas preganglionares. Así que resumiendo la foto, vemos las células del asta gris anterior, ubicadas ahí en color medio naranja, la del asta gris lateral en amarillo y la asta gris posterior en celeste. Pasamos a la sustancia blanca de la médula espinal, que puede dividirse en cordones anterior, lateral y posterior. En cuanto a la disposición, el cordón anterior se ubica entre la línea media y el punto de salida de las raíces nerviosas anteriores. El cordón lateral se localiza entre la salida de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nerviosas posteriores. El cordón posterior se ubica entre la entrada de las raíces nerviosas posteriores y la línea media. Vamos a tener tractos ascendentes y tractos descendentes. Vamos a empezar con los tractos ascendentes, que son vías aferentes que llevan información al sistema nervioso central, desde la médula espinal al cerebro o a otras regiones del sistema nervioso central. Tenemos en el cordón blanco posterior el fascículo gracili cuneiforme, que son dos grandes tractos ascendentes separados entre sí por un tabique. Estos transmiten información de sensibilidad propioceptiva, sentido y vibración y discriminación táctil. Son los únicos que están en el cordón blanco posterior. En el cordón blanco lateral vamos a tener el tracto espinocerebeloso posterior, el espinocerebeloso anterior, el espinotalámico lateral, el espinotectal, el tracto posterolateral, el tracto espinoreticular y el tracto espinoolivar. No se vuelvan locos con la función de estas vías. Eso lo vamos a ver cuando veamos vías exclusivamente. Ahora, lo importante es saber la estructura, en qué posición se encuentran en la médula espinal. Y por último vamos a tener en el cordón blanco anterior uno solo, que es la vía espinotalámico anterior. Ahora pasamos a los tractos descendentes o vías eferentes. En el cordón blanco posterior no tenemos nada. Sí tenemos en el cordón blanco lateral, que tenemos la vía córtico-espinal lateral, la rubroespinal, la retículo espinal lateral, la olivoespinal y fibras autónomas descendentes. Y en el cordón blanco anterior vamos a encontrar la vía córtico-espinal anterior, la vestíbulo espinal, la tectoespinal y la retículo espinal. En esta foto vemos un resumen de lo que estamos diciendo. En la foto de arriba vemos los núcleos, en el asta gris anterior y posterior y lateral de la médula espinal. Y en la foto de abajo vemos la disposición de las vías en los cordones blancos, anterior, lateral y posterior. O sea, sustancia gris arriba, los núcleos, y sustancia blanca abajo con las vías. La médula espinal está rodeada y protegida por tres meninges, que son de externo e interno la dura madres, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es una membrana fibrosa y fuerte que encierra la médula espinal y la cola de caballo. Se continúa hacia arriba a través del agujero occipital en la capa meningea de la dura madre que cubre el encéfalo. Por debajo termina en el filum terminali a nivel del borde inferior de la segunda vértebra sacra. La dura madre está separada de las paredes del conducto raquídeo por un espacio que se llama espacio extradural. Luego tenemos la aracnoides, que es una membrana impermeable y delicada que cubre la médula espinal y se ubica entre la pía madre por dentro y la dura madre por fuera.
Está separada de la pía madre por un espacio llamado espacio subaracnoideo que está llena de líquido cefalorraquídeo. Por último tenemos la pía madre, que es una membrana vascular que reviste estrechamente la médula espinal. Está engrosada a cada lado entre las raíces nerviosas para formar el ligamento dentado que se dirige lateralmente para adherirse a la aracnoides y a la dura madre. El líquido cefalorraquídeo, vamos a decir por ahora que es un líquido claro e incoloro, producido principalmente por los plexos coroides en los ventrículos laterales, tercero y cuarto del encéfalo. El líquido cefalorraquídeo circula a través del sistema ventricular e ingresa en el espacio subaracnoideo a través de 3 agujeros ubicados en el techo del cuarto ventrículo. El líquido fluye tanto hacia arriba sobre la superficie externa de los hemisferios cerebrales como hacia abajo alrededor de la médula espinal. En cuanto a la irrigación, la médula espinal recibe sangre de 3 arterias pequeñas, las 2 arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Estas arterias, que corren longitudinalmente, están reforzadas por pequeñas arterias dispuestas en forma segmentaria que nacen de las arterias exteriores a la columna vertebral e ingresan en el conducto raquídeo a través de los agujeros intervertebrales. Estos vasos se anastomosan sobre la superficie de la médula espinal y envían ramas a las sustancias gris y blanca. Hay arterias nutricias también adicionales que entran en el conducto raquídeo y se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores. Sin embargo, el número y el tamaño de estas arterias varían considerablemente de un individuo a otro. Una arteria nutricia grande e importante, la arteria radicular mayor de Adam-Kiewicz, nacen de la aorta a nivel de las vértebras torácicas inferiores o lumbares superiores. Es unilateral y en la mayoría de las personas entra la médula espinal desde el lado izquierdo. La importancia de esta arteria reside en el hecho de que puede ser la fuente principal de sangre de los 2/3 inferiores de la médula espinal. Llegamos al final del video. Espero que les sirva. Vamos a profundizar en los próximos videos más sobre lo que es vías, sobre lo que es líquido cefalorraquídeo, así que no se preocupen por eso. Esta es la bibliografía, como siempre, el libro de Neuroanatomía Clínica de Richard Snell. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias y un excelente comienzo de año. Un abrazo grande.